conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ni el vaso del barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene pues el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. ¿Cuántos alabamos a Dios? Dios hizo una elección a nosotros, y posiblemente, ¿verdad? En este caso, al pueblo de Dios elegido, el original, posiblemente diga o piense hasta la presente: bueno, este pueblo no es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Pero aquí, ¿verdad? Dios hizo una elección por Él mismo, ¿verdad? Simplemente porque a Él le plació hacerla, diciendo: llamaré al pueblo que no era pueblo mío, lo llamaré pueblo mío. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. ¿Y quién le va a decir a Dios no te compadezcas, si Él es el que da la orden y es el que da la vida? Por eso mi pregunta, ¿verdad? Así en la palabra, ¿verdad? Es, bueno, ¿somos elegidos de Dios nosotros? Yo creo que sí somos elegidos. Y cuando somos elegidos, hermano, tenemos que pelear por las promesas que Dios ha dado. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días. Dios ha prometido, hermanos, darnos mejores cosas. Pero tenemos que permanecer bajo la dirección, bajo la unción, bajo la voluntad de Dios, para que esas promesas sean cumplidas en nosotros. De otra manera, las promesas se desvanecen. Es el trabajo que Satanás hace constantemente. Es el trabajo que Satanás está tratando de llevar, aleluya, en nuestros pensamientos en ocasiones, hacernos sentirnos lo más bajo, lo más miserable, lo menospreciable. Eso es lo que trata Satanás de hacer. ¿Por qué se repite esta historia? Porque el trabajo de Satanás, hermano, ha sido desde que estaba en la gloria con el Dios, ha sido ese, de llevar a cabo una labor, de separarnos a nosotros de la fe en Cristo, de quitarnos, aleluya, el propósito que a veces sentimos en el corazón para con Dios, de borrarlo, de tumbarlo, de orillarlo, para que no le sirvamos, para que no le alabemos, para que no hagamos el trabajo que Él nos ha encomendado hacer. Como pueblo de Dios tenemos una enmienda, como pueblo de Dios tenemos, aleluya, un compromiso con el poderoso, de servirle, de darle gloria y honra, de permanecer constantemente en su camino. Amén. ¿Cuántos cuando han venido o vinieron al Señor dijeron: Señor, yo te quiero servir todos los días de mi vida, o el resto de mi vida lo quiero pasar contigo? ¿Cuántos pensaron eso o lo dijeron? ¿Sí lo dijimos o no lo dijimos? Es como cuando nos casamos. ¿Cuántos de nosotros los que estamos casados, cuando nos pusieron en el aro allí el lazo y nos pusieron la Biblia y dijeron: oye, ¿vas a amar a esta mujer nomás un rato, o ves que se acaba el gusto o la emoción, o la vas a amar para toda la vida? ¿Y qué dijiste tú? ¿Qué dijimos? Amén. Sí, así lo voy a hacer, así lo declaro. Le preguntaron a la mujer lo mismo y dijo: sí, yo también, yo le entro. Venga lo que venga, la escasez no importa, que vive bajo el árbol, yo ahí la voy a hacer. Amén. Promesas que hacemos ante la presencia de Dios. Cuando vinimos a Jesucristo, ¿verdad? Dijimos: quiero servir al Señor todos los días de mi vida. Para mí ya no hay otra atracción más que Cristo. A través del tiempo, ¿verdad? Vamos encontrándonos diferentes obstáculos, subidas,
peldaños, espinas y cuántas cosas se atraviesan en la vida y a veces nos hacen titubear. Ya no sé si permanecer, pero el punto aquí, hermano, cuando venga eso, ¿a quién le prometiste servirle? ¿A la iglesia o al Señor? Le prometimos servir a quién, a Cristo, amén. Entonces el compromiso no es con la iglesia exactamente. El compromiso, claro, es servirle a Dios. ¿Dónde? Aquí en la iglesia o aquí donde Dios nos ha puesto. ¿Tú te has fijado que Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito? Y creo que es una bonita elección que hizo de nosotros. Estamos contentos por ello, amén. Oh, yo me siento contento porque fui elegido por Dios para estar ahí en la iglesia Templo de Cristo de Poder. Qué maravilloso, qué maravilloso llamado. Pero ahí en el Templo de Cristo de Poder como que las cosas a veces están muy difíciles, amén. Como aquí el que no camina se quema, ¿verdad? Y el que no se pone firme pues se chamusca. Y está difícil. Pero vemos a los lados y decimos, bueno, a mí ¿a dónde me llamó Dios? ¿A dónde te llamó Dios a ti? No, pues hay muchas iglesias aquí en el pueblo, 40 y tantos, 60 y algo de iglesias. Y tú vas al libro del teléfono, de teléfonos y vas a mirar o vas al periódico que sale todas las semanas, miras ahí cuántas iglesias aparecen. Amén. Gloria a Dios. Y te das cuenta que hay muchos, bueno, ¿a cuál elijo? ¿A cuál voy? ¿A cuál corro? ¿En cuál me escondo porque ya me anda? Y luego viene a nuestro pensamiento, ¿pero para dónde corremos? Bueno, ya aquellos fueron llamados allá, fueron llamados acá, otros fueron llamados de esta forma. Gloria a Dios, otros fueron llamados a la oración y en lugar de hacer oración comen donas, ¿verdad? Decía el hermano Porfirio que en el tiempo antiguo cuando él estaba, dice que antes de orar comían donas primero y después cuando iban a orar pues ya se les estaban las ganas de orar. Y bueno, sabemos nosotros que cuando vamos a meternos en oración, pues vamos a meternos en oración y nos vamos a olvidar de las donas, primeramente lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Primeramente vamos a bendecir a Jesucristo y después viene lo demás. Pero tenemos que ponernos primeramente con la presencia de Dios, que nuestra alma esté contenta primeramente con Dios y después lo mío. Primero Cristo y luego yo. Primero Cristo y luego yo. Y cuando tú pones de esa manera al Señor, hermano, te vas a seguir gozando grandemente. Pero lo que te quiero decir, que Dios te llamó a este lugar, te guste a ti o no me guste a mí, Dios te llamó aquí y aquí tienes que permanecer. ¿Estamos de acuerdo? Alabamos a Cristo. Y Dios, ¿verdad?, va teniendo misericordia del que quiere tener misericordia y se compadece del que se compadece. Y yo leía unos versículos y uno de ellos, hermano, habla del salmista, habla del apóstol Pablo, habla del profeta Isaías, habla Jeremías y mira lo que dice. Yo quiero mostrarte algunos versículos al respecto. Vamos primeramente con Jeremías. Gloria a Dios. Y fíjate lo que le dice a Jeremías el Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Capítulo 1. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Versículo 4 y 5. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Amén. Eso habla de Jeremías. Gloria a Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí. En otras palabras, antes de que te formase yo ya te conocía y tenía un plan para ti. Y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. En otras palabras, ya venía, hermanos, dedicado para un propósito este siervo del Señor. Amén. Nosotros, hermano, aunque a lo mejor nuestra madre era una idólatra en su tiempo, pero Dios tenía planes para lo que se iba a formar dentro del vientre de nuestras madres, que fuiste tú y tú y tú y yo. Gloria a Dios. Y posiblemente decíamos, pues yo ni siquiera tenía mi noticia estar un día alabando a Dios, mucho menos estar anunciando las buenas nuevas de salvación para la gente. Pero Dios sí ya sabía que tenía planes para ti y para mí. Yo no los conocía. Y cuando esos planes se cumplieron al paso de los años, a la edad ya, ¿verdad?, que Dios tenía predestinada que es tiempo de que te saque de ahí y te vengas a adorarme, o que vengas a conocer mi palabra. Te rescató y nos puso en este camino. Ahora que estamos en este camino, nos dimos cuenta que Dios tenía planes para nosotros desde antes de que naciésemos. Pero nosotros no los conocíamos. Pero ahora Dios nos los ha dado a conocer.
Y Dios quiere, ¿verdad?, que sientas celo de que Dios te dio la oportunidad de que estés en su camino y de que pelees, hermano, las promesas que Dios hace para contigo y para tu descendencia. Que no las eches a saco roto, que pelees por ellas. Satanás trata de trabarte de la mente, de enseñarte cosas para que te desanimes. Pero acuérdate que Dios te eligió, y para que esas promesas sean cumplidas en tu vida presente y en la de tu descendencia, necesitas permanecer en el camino de Cristo para que Dios te las esté dando. Amén. Porque uno te va a ir a sacar allá donde andes, hermano, para dártelas. No te va a ir a sacar si, por ejemplo, andas por allá, ¿verdad?, divagando en lugares donde no debes. Dios no te va a dar la promesa hasta allá. Gloria sea al Señor. Dios te la va a dar cuando permanezcas tú bajo la sombra, como dijo el salmista David, cuando permanezcas bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Por eso el salmista hacía esa expresión: el que mora bajo la sombra del Omnipotente morará por largos días, diré yo a Jehová, roca mía, castillo mío. Y hace esa expresión de una cobertura. Pero tienes que permanecer para que Dios vaya cumpliendo sus promesas. Y va diciendo ese salmo, ¿sí han leído? ¿Cuántos han leído el Salmo 91? Habla bien maravillosamente, dice que aunque se atraviese el león, pisarás al cachorro y verán cuántas cosas y quedarán a tu lado 1000 y 10,000, más a ti no llegará. Y todo eso te lo va diciendo el Señor, te lo va prometiendo. Bendito Dios. Pero para que eso se vaya cumpliendo en nuestra vida, tenemos que permanecer, hermano, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es permanecer bajo la sombra del Omnipotente, hermanos? Hacer la voluntad de Dios, reconocer a Dios en todo tiempo. No importa que estés allá afuera, en tu trabajo, en tu negocio, tienes que estar reconociendo a Dios en todo tiempo y presentarse como lo que eres, un elegido de Dios. Antes de que nacieras, un elegido de Dios. ¿Cómo se debería de presentar un elegido de Dios? Se tiene que presentar con amabilidad, con sinceridad, con recato, hermano, aleluya, con buena expresión. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto al que es salvo? ¿Qué dice? Palabras malsonantes, palabras no deben de salir de nuestra boca. El que hurtaba no hurte más, el que maldecía no maldiga más, el que hacía esto no haga más esto, porque ahora es que nueva criatura en Cristo, amén. Y tienes que presentar, hermanos, aleluya, esa persona nueva en tu vida. Y de esa manera tú vas bajo la sombra omnipotente todo el tiempo, y Dios va a ir cumpliendo lo que te ha prometido a través de los días que Dios te permite vivir en esta tierra. Gloria sea al Señor. Solo que yo me siento, o yo creo que usted también, un elegido de Dios por su gracia y misericordia. Y dijo el Señor: yo los traje a ustedes por mi gracia, los elegí por mi gracia. En otras palabras, di un favor, les hice el favor de elegirlos. De entre toda la multitud que hay en el mundo, ustedes son elegidos. Acuérdate que somos muchos millones en la faz de la tierra, y la mayoría de los millones no son elegidos por Dios. Es una minoría. El apóstol Lucas habla: no temáis manada pequeña. Está hablando de algo pequeño, no está hablando de una multitud. Claro, si contamos de generación en generación va a ser muchos, pero son muchos malos que se van a quedar, que los que se van a ir con Cristo. Entonces, en esa manada pequeña, en esos elegidos, estamos tú y yo. Amén. ¿No te da celo a veces que el enemigo te trae por allá vacilando, fuera del camino de Dios, fuera de donde tienes que alabar a Dios? ¿O no hemos entendido que la palabra del Señor dice: si retrajeres tu pie de mi día santo, te gozarás en él? Amén, alabamos a Dios. Un elegido de Dios reconoce y entiende y oye la voz de Cristo. Un elegido de Dios, hermano, tiene sus oídos afinados para estirarlos a la presencia de Dios, a la palabra de Cristo. Amén. Uno que nomás es mediocre, no, hermano, ensordece su oído. Pero un elegido de Dios está atento a lo que Dios le está hablando, porque dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. ¿A qué crees que se refiere? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos fueron pastores en su tiempo o tuvieron 1, 2, 3, 4 borregas en su tiempo? Dicen que los que tenían borregas se le gritaban el chiflido y el grito, y las borregas se entendían inmediatamente. Yo nunca cuidé borregas, ¿verdad? Pero pues la Biblia dice que así era. Me imagino que eran los animalitos obedientes. Y sí, por cierto, las borregas son unos animales muy diferentes que el cabrito, ¿verdad? Que el chivo. Son más obedientes. Gloria a Dios. Pero a veces, ¿verdad? Pues nosotros no somos ni borregas ni cabritos, que sabe qué seremos, ¿verdad? Somos muy desobedientes en ocasiones. Gloria a Dios. Aleluya. Le dices: mira por acá, y no, se va por otro lado. Ya ve que el cabrito, cuando se ensoberbece, ¿y cómo se pelea? Se da de topes, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿desde cuándo nos eligió el Señor? Desde antes que naciésemos. Amén. Bendito Dios. ¿No cree usted que es un grande privilegio?
¿Verdad que